Buen día, bienvenidos, estimado docente, compañeros. Bienvenidos a la actividad 1 de la unidad 3. Vamos a iniciar. Mi nombre, Osvaldo Tovar, matrícula AL 1051-5815. Bien, el objetivo de la actividad 1 de la unidad 3 únicamente consiste en implementar una de las formas por las cuales se lleva a cabo los niveles de seguridad dentro de las redes. En este caso específico hablamos de infraestructura a través de un dispositivo que es el firewall. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar este esquema de red, el cual tiene 3 segmentos de red. La verdad únicamente es el servidor, tanto el servidor DNS como los servicios para llevar a cabo la configuración en los demás segmentos de red, particularmente el FTP y el HTTP. Entonces es un DNS y también es un servidor web. Y tenemos las redes B y las redes C, únicamente conformadas por dos switch, uno para cada subred y dos equipos terminales en cada subred. Ambos switches conectados al router y al servidor. El objetivo particular de esta actividad únicamente consiste en llevar a cabo la configuración de protocolos en el firewall, ya sea denegando o permitiendo el servicio de dicho protocolo para cada segmento de red. Entonces, no vamos a entrar en detalle nuevamente en lo que es el despliegue de los dispositivos, ¿sí? Y tampoco en las conexiones ni las configuraciones, puesto que se ha visto en temas anteriores. Entonces, por tal motivo, yo ya tengo desplegado el esquema de red, ya se hicieron las conexiones y únicamente vamos a hacer un repaso rapidísimo de qué fue lo que se hizo. Bien, en este caso particular, lo que hice después de desplegar esas conexiones, empezar la configuración del servidor. Posteriormente configuré el router, los switches no se hace ninguna configuración, y una vez configurado el server y el router, hice la configuración de los equipos terminales en cada subred. Vamos a empezar. En el servidor, básicamente se llevan a cabo dos configuraciones. La primera de ellas es el direccionamiento IP, con la información que se nos proporciona la actividad. Aquí la tenemos en pantalla. Y la segunda configuración que se realiza en el servidor es la habilitación de los servicios. Aquí también se nos están proporcionando tres servicios. El primero de ellos es el HTTP. Aquí ya lo tenemos habilitado. Aquí solamente hice una modificación con mi nombre para que posteriormente se pueda acceder a él. Y el siguiente servicio es el FTP. Aquí está habilitado también. Es importante recordar el usuario y el password para cuando hagamos las pruebas de interconectividad podamos proporcionar esta información. Y el tercer servicio pues es el DNS. También está habilitado y lo único que hice fue agregar el dominio de la UNAD México con la dirección IP de este servidor. ¿De acuerdo? Entonces esas son las dos configuraciones que hice en el servidor nada más. En el router, este modelo de router únicamente contaba con dos puertos de fase Ethernet. Sin embargo, necesitamos un tercer puerto, porque es uno para el servidor y dos para cada uno de los switches de los diferentes segmentos de red. Por lo tanto, y debido a que no se iban a utilizar los puertos seriales, lo que hice fue retirar esos puertos seriales e incorporar un puerto de fase Ethernet. Ya sabemos la mecánica de apagar el dispositivo, retirar módulos, agregar módulo de expansión y volver a iniciar el dispositivo. Bien, una vez que ya contamos con los tres puertos de fase Ethernet, pasamos a la configuración del direccionamiento IP en cada uno de ellos, con la información de cada una de las subredes. Esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, para el fase Ethernet 00 lo hice con la configuración de direccionamiento IP de la red A e iniciamos el puerto. Para el fase Ethernet 10, que obviamente esto depende de a qué puerto hicieron la conexión de cada subred, yo lo hice el 10 con la información de la red o la subred B, ¿sí?
Y finalmente para el fase 32.0 con la información del direccionamiento IP de la red C. Insisto, esta metodología y esta configuración de direccionamiento IP y de dispositivos lo vemos en unidades pasadas, entonces ya sabemos hacer todo este procedimiento, no es nuevo. Bien, después de hacer la configuración del router, los switches solamente son el medio de transporte, entonces no hacemos ninguna configuración por el momento ahí. Y se lleva a cabo la configuración de cada una de las subredes con la información que ya se configuró tanto en el servidor como en el router, la cual aquí tenemos también. Esta parte de los servicios aún no la hemos configurado porque esa se lleva a cabo en el firewall. Entonces, simplemente a modo de prueba, aquí lo tenemos. Está configurado el direccionamiento IP con la información de esta red B y también hace referencia a lo que es la red A través de la dirección IP del servidor y del puerto del router como el gateway. Aquí tenemos ya todas las configuraciones correspondientes, ¿sí? Aquí están. Es importante llevar a cabo correctamente esas configuraciones porque las pruebas que voy a realizar pues se pueden llevar a cabo desde cualquiera de los hosts terminales. Entonces, si alguno de ellos falla, pues evidentemente las pruebas no van a funcionar. ¿De acuerdo? Y bien, una vez que tenemos esto, lo que yo hice fue realizar las pruebas de interconectividad desde los 4 hosts de las 2 subredes al servidor. ¿De acuerdo? Como dije, yo ya tengo configurado el firewall con los permisos de permitir y de negar para los diferentes protocolos. Por lo tanto, esas mismas pruebas, las cuales pueden visualizar sin ningún problema en el reporte adjunto a mi actividad. ¿De acuerdo? Hice las capturas de pantalla correspondientes. Están explicadas brevemente las pruebas antes de hacer la configuración del firewall y después de la configuración del firewall, que son las únicas que vamos a poder ver en este momento. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya tenemos desplegado el esquema de red, dispositivos conectados y la configuración del direccionamiento IP. Únicamente nos queda hacer la configuración del firewall. Para eso, nos vamos a ir al servidor y vamos a ingresar al firewall. Aquí lo tenemos. Como pueden apreciar, yo ya tengo hecha la configuración de estos permisos de protocolos. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Recordemos que existen únicamente dos subredes, ¿sí? La subred B y la subred C. Cada una de estas subredes va a tener accesos y restricciones de protocolo. Aquí los podemos visualizar del lado derecho de la pantalla. Es importante aclarar en este punto que no todos estos servicios tal cual como aparecen los vamos a encontrar en la lista de la configuración del firewall. Por ejemplo, en el caso del FTP no lo vamos a encontrar como tal en el protocolo FTP, sino se va a encontrar como TCP y tenemos que hacer la configuración del puerto para este servicio. Lo mismo pasa con el protocolo para el servicio web, que también es un TCP con un puerto diferente. Es así como los vamos a identificar. Bien, ¿qué es lo que hacemos entonces en este apartado? Pues evidentemente pues iniciar el servicio del firewall, porque por default aparece apagado. Y la configuración es muy sencilla, ¿sí? Únicamente lo que hicimos fue primero determinar si se va a permitir o se va a denegar algún servicio. Entonces yo lo hice en este mismo orden. ISMP, FTP, WebDNS. En este mismo orden hice las configuraciones. Por lo tanto, ¿cómo identificamos a qué subred pertenecen? Lo podemos hacer a través de la dirección IP remota. ¿Sí? Como podemos ver en esta lista, la 176.0.0.0 corresponde a la red C y la 192.0.0.0 corresponden a la red B. Vamos a validar entonces en qué consiste. Por ejemplo, el ICMP tiene un permiso negado, restringido. Aquí lo tenemos, nos están solicitando bloqueado. El FTP, ¿sí? Como les decía en un principio, es a través del protocolo TCP, ¿sí? Aquí lo tenemos.
se indica la dirección IP remota y el puerto en este caso para el FTP es el 21. Aquí lo tenemos también. Ajá. El siguiente es el servicio web o el protocolo para web, que también es a través del protocolo TCP en el firewall. Únicamente la diferencia es que va a cambiar el puerto. Y en este caso el web tiene un permiso permitido, que en este caso es allow, que es permitir. Aquí lo tenemos. Y tenemos finalmente el DNS, que es a través del protocolo UDP, pero indicando en este caso el puerto 53. Y tiene permitido este servicio para toda la subred 192, que en nuestro caso es la red B. Y para la red C, vamos al mismo procedimiento. El ICMP, aquí está permitido, tiene allow, y únicamente indicamos esta IP remota y la tarjeta máscara de red de la tarjeta de red. TCP para el FTP, recordemos que en este caso es el puerto 21, también tiene permitido este servicio. Y el web y el DNS, ¿sí?, están denegados. Los identificamos con los puertos correspondientes. Y aquí ya tenemos finalizada la configuración. Entonces pasamos a hacer las pruebas de conexión para ver si estos servicios funcionan o no funcionan. Por ejemplo, en la red B está restringido el uso del FTP hacia el servidor. Entonces, en cualquiera de estos hosts puedo hacer la prueba. Yo la voy a hacer aquí en el ABC0. Me voy a Desktop y vamos a ver Command Prompt. Voy a hacer un FTP al servidor. Está haciendo el intento de conectarse. Hicimos la configuración del firewall para que nos lo permitiera y aquí lo podemos ver, o sea, no nos está permitiendo el acceso de este servicio. Lo cual significa que funciona la restricción. Vamos a hacer la prueba contraria, que en este caso va a ser el FTP en la red C. Voy a entrar, no sé, a la PS2, por ejemplo, de la red C. Voy a hacer la misma prueba, FTP hacia el servidor. Y nos piden los datos. Y como podemos ver, aquí en esta red sí existe acceso mediante este servicio. Entonces aquí tenemos comprobado que las restricciones y los accesos sí funcionan. Vamos a hacer la última prueba en este caso con el web. Vamos a empezar ahora al revés, en este caso en la red C. En la red C el servicio web está denegado, entonces no vamos a poder entrar al sitio web de la UNAD México. Va a tardar unos instantes en lo que hace las pruebas de conexión y finalmente nos va a decir que no se puede resolver este nombre de dominio. Evidentemente porque nosotros hicimos la restricción de este servicio. Vamos a esperar unos instantes a que nos aparezca el mensaje. Bien, después de esperar unos instantes, aquí vemos el mensaje que nos arroja de que no se puede resolver este nombre. Porque, como dijimos, está negado este protocolo en esta red. Por lo tanto, desde alguna PC de la red B sí se va a permitir el acceso a web. Vamos a hacer esta prueba para poder terminar con esta actividad. Vamos a ingresar el nombre de dominio. Y como podemos ver, lo personalicé, lo que les decía, el archivo de index, como lo hemos hecho anteriormente, pues para poder validar que somos los usuarios. Bien, con esto damos por concluida lo que es la actividad, ¿sí?, que consistió únicamente en hacer la configuración del firewall para permitir o denegar los servicios de algunos de los protocolos en cada uno de los segmentos de red de este esquema de red particular. Y se hace conociendo el protocolo, ¿sí?, y en algunos casos, como dijimos, el FTP y el web, los puertos, porque se hacen a través del protocolo TCP y se diferencian mediante este puerto. Entonces, esto es todo por el momento. Gracias por asistir a este video. Espero sea de su ayuda y nos vemos en el siguiente. Gracias, saludos a todos.